Llegamos al último jueves de mes y en este de febrero el abogado Responde va a dedicar el tiempo que ahora escuchan, los próximos minutos de este jueves, a hablar de las tarjetas revolving. Y es que en las últimas semanas las demandas y consultas a los abogados acerca de los denominados créditos o tarjetas revolving está aumentando significativamente, sobre todo al estar a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie hoy mismo, 27 de febrero, en relación a si los intereses que aplican se pueden considerar usureros o no. Y es que lo que resuelva el Tribunal Supremo tiene trascendencia práctica, puesto que supondrá que se puedan o no anular los intereses y recuperar lo pagado por los titulares de estas tarjetas. Para explicarnos qué son, lo que conllevan, su problemática, las soluciones que la ley concede y lo que se tiene que resolver hoy en el Tribunal Supremo, contamos con la presencia de Carlos Zarceño Tapiador, abogado de Cobo Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Marcos. Abogado, ¿qué son las tarjetas revolving para el que no las haya usado, a los que no se las hayan ofrecido? Sí. A ver, pues son aquellas que se venden normalmente por las entidades que se dedican a la banca electrónica, como Wizinbank, Unoebank, Bankinter, Santander, entre otras muchas. La verdad es que hay muchas. Se ofrecen para financiar la compra de, pues yo qué sé, pues de muebles, de electrodomésticos, realizar viajes, y las mandan a casa a los pocos días de rellenar un formulario que nos ofrecen normalmente pues en centros comerciales, en estaciones de trenes, en lugares donde hay mucho tránsito de gente, los vemos en sus stands, y también en los propios bancos, no nos engañemos, que también las ofrecen. Se presentan siempre como por los vendedores como la mejor opción para poder aplazar el pago de nuestras compras, evitando trámites incómodos de análisis de solvencia, de tener que aportar nóminas, de tener que hacer tasaciones, de notas simples, de inmuebles y demás, porque normalmente en estos casos con estas tarjetas no se mira nada de esto de la solvencia del titular. El problema principal que presentan es que todas las compras que vamos a hacer con estas tarjetas se van a aplazar. Por tanto, el capital prestado siempre está aumentando. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto, unido a unas cuotas de amortización que normalmente son muy bajas y a unos intereses que son extremadamente elevados, pues hacen que la amortización del dinero que nos han prestado pues sea prácticamente inexistente, y esto pone a mucha gente en una tesitura que se encuentran siempre con una deuda que es prácticamente perpetua, que no paran de pagar intereses mes a mes, y que además no saben muy bien cuál es el capital que les queda por amortizar. En realidad no deja de ser más que un crédito al consumo que se articula a través de una tarjeta plástica. Eso sí, a diferencia de los créditos al consumo, el tipo de interés que se aplica es extremadamente elevado, porque es que en la mayoría de los casos es más del doble, porque superan con creces el 20%, cuando los créditos al consumo pues en la actualidad están en torno al 7-8%, y esto se justifica, como digo, en que normalmente no se examina la solvencia del titular antes de concederla. Sí, pero no hubo ya un tribunal que les puso coto, no estaban ya estas tarjetas. Sí, un tribunal, prácticamente la totalidad, afortunadamente echando mano de la ley de represión de la usura de 1908 hasta ahora. Pues lo que hacíamos los abogados era acudir de la mano de los consumidores a los juzgados, reclamamos la nulidad de estos contratos, y de manera prácticamente automática, si se cumplen dos requisitos que ahora veremos, los juzgados están acordando la nulidad de los contratos de tarjetas de crédito y obligando a los bancos a devolver todo lo que los titulares hayan pagado por intereses. Esto es, si se declara la nulidad, el titular solamente tiene que pagar lo que es el capital prestado, y lo que sucede en la mayoría de los casos es que si se ha pagado más de ese capital prestado, pues los bancos vienen obligados a devolver todo lo pagado por intereses a los clientes, a los titulares. Deduzco, no obstante, abogado, que no siempre vienen considerándose esos contratos nulos. ¿Hay excepciones? Siempre hay excepciones. La verdad es que las veces que no se acuerda la nulidad son prácticamente mínimas, son las menos, y porque para que no se declare la nulidad en los casos de usura, los bancos tienen que probar ante un juez fundamentalmente tres cosas: que los intereses que han aplicado, que no son unos intereses usurarios, que fue transparente a la hora de contratarlo, y que se aseguró también antes de contratar
que se daban serias dudas de poder recuperar el dinero prestado. Esas serias dudas pues es que antes de contratar hicieron exámenes de solvencias y que la persona, el titular, pues no era solvente o tenía escasa solvencia. Tan solo si se prueba delante de un juez estas tres condiciones, pues no se declarará usura si estamos ante un interés muy elevado. Y Carlos, antes comentabas que se deben dar dos requisitos para que un juez anule esos contratos de tarjetas. ¿Podemos ir al quid de la cuestión? ¿Podemos explicar cuáles son? Sí, con la ley de represión de la usura en la mano, que es de lo que estamos comentando, nos dice que será nulo todo contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al del dinero, al normal del dinero, y el segundo requisito, que sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Por tanto, para ver el primer requisito, si se da o no se da ese interés notablemente superior al normal del dinero, pues hay que partir de lo que se llama tipo medio de interés aplicado por las diferentes entidades a los créditos destinados al consumo. Para ello, los abogados lo que acudimos es a unas tablas estadísticas que se publican en el Banco de España, donde se refleja mes a mes y año a año cuáles los tipos medios que aplican el conjunto de entidades bancarias a las operaciones de este tipo y de otro tipo. Entonces, lo que comprobamos es, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre todo desde noviembre del 2015, si se supera el doble o más del tipo de interés medio para las operaciones de crédito al consumo. En ese caso, si se supera, se daría el primer requisito. El segundo requisito pues es que el interés sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. ¿Esto qué es? Pues que no existan razones que justifiquen la imposición de ese elevado interés. ¿Cuáles serían estas razones? Pues las dificultades del cobro, que el banco, antes de conceder la tarjeta, por lo que estamos comentando, hubiera averiguado que el titular tiene escasa solvencia o que no tiene solvencia y que por tanto va a tener serias dificultades de recuperar el dinero prestado. Serían los dos únicos requisitos. ¿Qué pasa? Estos requisitos han venido aplicándose así desde, como digo, de forma tranquila, desde noviembre del 2015, pues hasta hoy, hasta ayer precisamente, hoy, porque precisamente se tiene que aclarar por el Supremo, que ayer estuvo reunido, el alcance de estos requisitos, especialmente del primero de ellos. Por tanto, ¿qué es lo que resuelve hoy, este jueves, casualmente, 27 de febrero, el Tribunal Supremo al respecto? Sí, ayer estuvieron reunidos, se espera conocer la sentencia en el día de hoy, o por lo menos la decisión. Lo que pasa es que no sabemos muy bien si se conocerá hoy o en los días próximos, a fin de evitar lo que pasó hace unos meses con los actos jurídicos documentados y el revuelo que se creó entre las partes afectadas. A ver, hasta ahora se viene manteniendo, como digo, que las tarjetas revolving no dejan de ser un crédito al consumo, pero lo cierto y verdad es que en esta guerra que siempre hay en los juzgados entre consumidores y los bancos, claro, no son tontos y los bancos se defienden. A ver, lógico. Y los bancos lo que vienen a alegar es que este tipo de operaciones no es un crédito al consumo al uso, sino que es un contrato con identidad propia y diferenciado de los créditos al consumo. Y precisamente por ser un contrato con identidad propia, no quieren que se le compare con esas tablas, con esos tipos medios que se aplican a los créditos al consumo. ¿Qué es lo que quieren? Pues que se le compare con los tipos medios que aplican las entidades a las tarjetas revolving. ¿Qué sucede? Estos tipos que ellos quieren que se les compare, lógicamente son tipos muy altos, porque todas las entidades que se dedican a estos aplican tipos muy altos. ¿Con ello qué conseguirían? Pues que, claro, lógicamente, si la media está en torno al 19-20%, si estuviéramos con un tipo de interés, aunque sea 24, 25, 26, 27%, sería un tipo muy elevado, pero no se podría considerar usurario, porque de acuerdo a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, no superaría el doble del tipo normal para este tipo de operaciones. Este debate tiene origen en un recurso que presentó una de estas entidades, Within Bank, ante una resolución de la Audiencia Provincial, creo que era de Cantabria,
pero lo cierto y verdad es que lo que resuelva va a sentar jurisprudencia, y esto va a suponer que prácticamente como hasta ahora automáticamente reclamando nulidad por usura se acuerde, o por el contrario que haya que buscar vías alternativas de reclamación. Y el tribunal pudiera dar igualmente la razón a los bancos. ¿Ya no se podría anular, por tanto, este tipo de contratos? No, como digo, esto es una guerra entre consumidores y entre bancos, y en toda guerra pues hay varios frentes. Uno de estos frentes sería aplicar la ley de represión de la usura, pero otro frente que se podría utilizar es la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que a cualquier persona media, si se le explica antes de contratar una tarjeta de este tipo, que por sus compras va a tener que pagar en 8 o 10 años 4 o 5 veces más de lo que le cuesta el televisor el viaje si no lo aplazará, pues seguro estoy que no aceptarían este contrato, y precisamente porque no se aceptaría es que nunca se explican las condiciones de manera adecuada por las entidades que venden estas tarjetas. Por tanto, como digo, con la propia Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios sería suficiente para acudir a los juzgados y reclamar la nulidad del contrato por imponer unas condiciones abusivas, que lo son, y por falta de transparencia a la hora de contratarlo. Recomendaciones a grandes rasgos, por tanto, que el abogado pueda dar a través de Onda Cero al consumidor al respecto de estas tarjetas, Carlos. Pues que si no las necesitamos, no las contratemos, y mucho menos sin conocer todas las condiciones, sobre todo condiciones económicas. Como yo siempre digo, el TAE, que es el indicador más útil del coste que tiene por intereses, comisiones y demás gastos. No obstante, si llegan a firmar este contrato y luego se dan cuenta de que no les sirve, tienen 14 días para desistir sin que le apliquen ningún coste ni gasto por ello, y si ya no pueden desistir, tienen estas tarjetas, están agobiados, pues consulten con un abogado, más ahora de cara a lo que pueda decidir el Tribunal Supremo, porque hay que analizar muy bien el caso concreto y la vía adecuada de reclamación. Porque en cualquier caso, como digo, las liquidaciones trimestrales y mensuales que hacen los bancos de este tipo de tarjetas, el revolving, son bastante complejas y no están nada claras. Por tanto, acudiendo a la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios es una buena vía para reclamar por falta de transparencia. Atentos, por tanto, seguiremos hoy a la noticia, a cómo se pronuncia el Tribunal Supremo, así como también vamos a seguir pendientes de cómo se resuelve por el Tribunal Europeo en relación al carácter abusivo o no del IRPH, ¿verdad, Carlos? Sí, es verdad. Esta es otra guerra que también está prevista que se resuelva en el próximo mes de marzo. Y será una resolución interesante porque la verdad es que hay mucha gente que está pagando sus hipotecas en base a este índice en lugar del Euribor, y esto le supone un coste muy importante mes a mes. Veremos a ver qué es lo que se resuelve en cuanto al carácter abusivo o no de este índice. Y daremos la información más contrastada para los consumidores, también desde el punto de vista jurídico, y con los abogados de Cobo Serrano. Hoy don Carlos Zarceño Tapiador nos ha acompañado. Gracias, un placer, y hasta próximos espacios. Muy bien, gracias, Marcos.